Vamos a hablarles de una novela que se va a presentar en Palencia el próximo martes día 12 en el Casino de la capital. Es esta novela, esta publicación de Antonio Pérez Henares, escritor que lleva tiempo además, vamos a decirlo así, redescubriéndonos algunos de los capítulos de nuestra historia. En este caso, El Juglar precisamente nos va a hablar de estos trovadores, de estos contadores de historias, gracias a los cuales nos llegó hasta nuestros días, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid. Es algo de lo que mejor nos puede hablar, sin duda alguna, su propio autor, Antonio Pérez Henares. Muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallados, un placer estar de nuevo con vosotros y será aún mayor cuando esté en Palencia. Bueno, dice que es una entrevista a la distancia, las circunstancias son así. El martes le tendremos, como decíamos, de regreso en Palencia, de vuelta al casino para presentar El Juglar, que no es la historia de un juglar, porque tampoco se sospecha que tampoco fue un único juglar el responsable del Cantar del Mío Cid, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, antes de todo yo quería decir una cosa. Los juglares son algo que a los que no hemos agradecido bastante y que hemos minusvalorado mucho. Mira, los juglares son los padres de la lengua española, los padres de la literatura española, la piedra angular sobre la que se trazó algo que hoy hablan 600 millones de personas. Fueron ellos, estas gentes que no conocemos en muchos casos ni sus nombres, quienes pusieron en pie una lengua hoy universal, que la empezaron a versificar, a cantar por los caminos y finalmente a poner por escrito y que se fue imponiendo. Y de hecho, mira, así que creo que hay que tenerle a estas gentes un respeto y una admiración que no lo tenemos. Y el Cantar de Miocid, dentro de todo eso, es, digamos, la piedra angular de esa gran catedral de nuestra lengua y de nuestra literatura. Claro, es verdad que contribuyeron poderosamente a transmitirnos conocimiento. Más que la historia, podríamos decir la intrahistoria, la literatura, efectivamente a construir un idioma y las bases, en definitiva, de lo que es la lírica española, que también podríamos hablar mucho al respecto. Pero es verdad que han sido Y, durante y- mucho tiempo maltratados, ¿no? O se les ha visto como sí, no, algo. y en su época, mira, tengo aquí delante lo que decía Berceo, que fue los primeros versos que conocemos. Dice él: "Te quiero fer una prosa en román paladino, en la cual suele el pueblo fablar con su vecino. Pues no son tan letrado per fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino". Estos son, era un clérigo y ya escribe en román paladino. Él dice: yo el latín lo sé, pero no soy tan versado como. Eso es lo que se va a ir imponiendo. Esos juglares no es que fueran, como a veces se ha querido ver, unos saltimbanquis. También en esas tropillas que iban por las plazas, por los pueblos los había. Pero ahí había auténticos genios, auténticos poetas de enorme trascendencia. El Cantar de Miocid, a mi juicio, es dentro de esto la pieza épica más potente del mundo, por el personaje en sí mismo. Es un personaje profundamente humano, no es de cartón piedra. Se aparece llorando en sus primeros versos, de sus ojos tan fuertemente llorando. Fíjate, el gran invencible, el campeador, llora, llora porque es algo tan humano, va al destierro, se está despidiendo de su mujer y de sus hijas. Pero efectivamente los juglares fueron también mucho más. Tú has dicho una cosa, algo de periodistas, transmitían las nuevas de aquí a allá, Los y cronistas de algo la de época. espías, los cronistas de la época, y hablaban con una soltura muy alejada de los corsés que imponían determinados otros estamentos. Hay algunos romances que son tremendos. Por ejemplo, el de la infanta Urraca, de la contemporánea del Cid, cuando le dice a su padre algo tremendo. Fernando I ha repartido su reino para Castilla Sancho, para Leona Alfonso, a García Galicia, y dice la infanta Urraca, que era la primogénita y de armas tomar, y le dice: "Y vos me dejáis desheredada, yo me echaré a los caminos, y este mi cuerpo gentil entregaré a los cristianos por gracia y a los moros por dinero". Fíjate, eso en el siglo XI. Claro, Tela, ¿eh? esto Y, que y que eso es algo está muy ahí. rompedor para la época.
Claro, pero es que creemos que esa época es como no era. La Edad Media, por supuesto que había guerra, hambrunas, miserias, crueldades, pestes, hambrunas, sí, pero también colorido, belleza, canciones, romances, Como ahora. claro, Quiero y decir, fiesta, y baile, y cuando había que comer bastante y había un día que salía bien, pues hombre, verás, a los ahitos, y ahora hay mucho que esto sucede, oye, ya todo les aburre, comen todos los días y mucho y parecen muy tristes en ocasiones. Tal. Para las gentes, cuando se han tenido además que esforzar mucho o bien porque no las pasan nada bien precisamente y un día llenan la tripa, pues estalla la danza y a lo mejor con más alegría. Ya se decía esa frase de la danza sale de la panza. Es un viejo romance o refrán castellano con razón, ¿no? La Edad Media no es como nos la han contado ni, ni los reinos cristianos, algo tenebroso y bárbaro y tal, al revés. Las cortes juglarescas de los reyes, mira, de los Alfonso VI, séptimo, octavo, de sus primos que eran occitanos, como Alfonso Jordán, del rey de Aragón, al que era llamado el trovador, eran sitios de esos juglares. Había juglares, como en todo, pues de diferente nivel. Estaban los cazurros, que se les llamaba, que iban por los pueblos, por las villas, por las ferias, por los caminos, el de Santiago, claro. Oye, era donde había movimiento, era por donde en un momento determinado pues algo se podía rascar, aunque fuera, como decía Berceo, un vaso de bombino. claro, yo estaba pensando que precisamente, citando, hablando de esa imagen más oscura de la Edad Media, hablábamos o comentaba Antonio, pestes, guerras, hambrunas. Siglo XXI hemos tenido, y en el siglo XX, pestes, hambrunas y guerras exactamente igual. Quizás este libro pueda ayudar a arrojar un poco de luz sobre esa visión tan oscura, tanto en el caso de esa época como de los juglares, como comentábamos al principio, ¿no? Para poner en su sitio Sí, ambos casos. sí, sí, yo he querido con eso también darle. Aquí, lógicamente, cuando iba escribiendo esta novela, también la historia me salía al encuentro, ¿no? Y descubría cosas tan increíbles que yo no sabía. Sé que algunos grandes historiadores lo tendrán. Claro, por ejemplo, el Cantar de Mio Cid es tan potente que ha tapado al Cid histórico y real, que tiene también cosas inauditas. Por ejemplo, es conocido, ¿os sabéis? Que dos de los reyes que combatieron las Navas de Tolosa eran tataranietos de Rodrigo Díaz de Vivar. No lo conoce apenas nadie. Pues lo eran, porque Rodrigo sí que tuvo dos hijas y un hijo también, que además murió ya joven, pero mayor, mandando la mesnada de su padre en la batalla de Consuegra, Toledo, contra los almorávides. Eso debió de ser desgarrador para Rodrigo. Pero tenía dos hijas, sí, pero no se llamaban Sol y Elvira sino María y Cristina. Y María resulta que se casó con el conde de Barcelona. Bueno, esto se lo dicen a Puigdemont y le da un algo. Una hija del Cid, condesa de Barcelona, es duro. Pero la otra, la mayor, se casa con un infante navarro y el hijo de ambos es el que restaura la corona navarra y por tanto García Ramírez, el restaurador, y tanto Sancho VII el Fuerte como Alfonso VIII de Castilla son descendientes suyos. Ahí lo tienen. Dos tataranietos del Cid combatiendo en las Navas. Pues esto también está en la historia, pero yo he preferido o he buscado los personajes que los cantaron. Y para eso he elegido tres generaciones, o sea, de juglares. Uno el abuelo, el otro su hijo y el otro el nieto. Que el primero ya puede y parece muy posible que fuera de ahí, de la zona de Soria, Medinaceli, por ahí pudo andar Gormaz, pero lo que sí está claro es que conocía esa zona perfectamente y posiblemente fuera alguien de por allí. Y el último, el nieto, pues el único libro que nos queda bueno, el más antiguo, esto del Cantar, está fechado en 1207 y firmado por un señor que dice ser Pedro Abad. Yo creo que es el abad de Santa María de la Huerta, a orillas del Jalón, en Soria, porque allí es por donde se leyó por primera vez el cantar completo de Mío Cid.
que, como tú decías al principio, más bien puede ser una obra coral o con retazos y que alguien acabó, digamos, mm, cimentándolo todo y transformándolo en un cantar único. Desde luego, quien lo hizo, los hicieron, fueron gente de un nivel poético verdaderamente extraordinario. El cantar tiene una fuerza que le ha hecho llegar hasta nuestros días, pues eso, como un enorme poema épico con una emoción a flor de piel y con una humanidad pues latente continuamente. Ahí lo tenemos, lo podemos releer todas las veces que queramos. Nunca hay que dejar pasar la oportunidad de profundizar en nuestra literatura y en este gran poema épico, como decía Antonio, del que se habla y mucho en este libro, en esta novela, El Juglar, que vamos a recordar. Antonio presenta el martes en el Casino de Palencia a partir de las 8:15, puertas abiertas para quienes quieran conocer a este escritor y periodista, pero sobre todo para oír todo lo que tiene que ver con esta época y sobre todo con esa otra cara que hemos visto mucho menos y que de alguna manera el autor nos va a mostrar en la novela. Muchas gracias, Antonio, por haber hablado con nosotros. Mucha suerte este martes, ojalá que acuda mucha gente y pueda profundizar en ese conocimiento que nos va a ofrecer a todos los palentinos en su visita. Pues muchas gracias a vosotros y para mí siempre es un enorme placer ir a Palencia porque, bueno, al fin y al cabo uno se siente bastante en casa allí, es curioso. Y en cuanto pueda me volvería a escapar por determinadas poblaciones a su alrededor porque qué ciudad y qué provincia, qué maravilla. Y no lo digo porque vaya a ir, sino porque si no, no lo diría. Hablo desde el corazón. Pues muy agradecidos, habrá que aprovechar esa visita para documentarse y quizás sacar un próximo relato en torno a la Edad Media en nuestra tierra, lo veremos y lo esperaremos con los brazos abiertos. Antonio, lo dicho, muchas gracias y mucha suerte. A vosotros, un placer.